Hola amigos, en este video aprenderemos a realizar auditoría en base de datos. Es el proceso que permite medir, asegurar, demostrar, monitorear y registrar los accesos a la información almacenada en las bases de datos, incluyendo la capacidad de determinar quién accede a los datos, cuándo se accedió a los datos, desde qué tipo de dispositivo, aplicación, desde qué ubicación en la red, cuál fue la sentencia SQL ejecutada, cuál fue el efecto de acceso a la base de datos. En esta práctica utilizaremos SQL Server para crear nuestra base de datos con sus respectivas tablas y asimismo los triggers con que realizaremos la auditoría de base de datos. Abrimos SQL Server, nos conectamos y visualizamos nuestro gestor de base de datos. Solo tenemos creado una base de datos que se llama prueba 1. En mi caso ya tengo creado un script donde tengo el código de las tablas que voy a crear, asimismo de la base de datos. Abro mi script y visualizamos en la primera línea que dice creación de nueva base de datos. Seleccionamos Create Database Auditoría DB. Así se llamará mi base de datos en que voy a trabajar. Selecciono la línea y le doy ejecutar. Comandos se han completado correctamente. Se ejecutó correctamente y selecciono la segunda línea que dice Use Auditoría DB. Esto sirve para que seleccione y hagamos uso de la base de datos que acabamos de crear. Como vemos, ya se creó la base de datos y seguidamente crearemos las tablas. Nos desplazamos, tenemos las tablas que son tabla empleado, tabla encabezado y tabla de detalles. Seleccionamos todo el código de las tres tablas y lo ejecutamos. Se ejecuta correctamente. Visualizamos y prácticamente nos aparecen las tres tablas que acabamos de crear. Nos desplazamos y buscamos las sentencias para visualizar el contenido de las tres tablas. Seleccionamos las sentencias y le damos a ejecutar. Nos muestra las tres tablas, prácticamente están vacías porque aún no hemos ingresado datos. Vamos a utilizar la tabla de empleado, encabezado y detalle. Seguidamente crearemos el trigger que se disparará al momento de realizar un insert en la tabla empleados que creamos anteriormente. Este trigger se disparará al momento de que ingresemos datos en la tabla empleados. Procedemos a crear el trigger, create trigger, le ponemos un nombre al trigger, en este caso tr,
-in empleado. En la tabla empleado, after insert, el trigger se disparará después de haber insertado datos en la tabla empleados, as, begin, y declaramos, en esta parte declaramos variables y la función que queramos que haga el trigger. Declaramos una variable de id empleado de tipo int, nombre empleado, tipo varchar, estado de empleado, tipo varchar, historia de empleado, tipo entero, y seleccionaremos o capturaremos los datos como id empleado de la tabla inserted. Inserted es una tabla temporal que se crea al momento de que insertemos datos en cierta tabla. En este caso, cuando insertemos datos en la tabla empleados, esta tabla temporal se crea y en base a eso el trigger aprovecha en capturar los datos que necesitemos y guardarlo en otra tabla. Con este trigger ingresaremos datos en la tabla encabezados, el tipo de tabla, en este caso empleado, la acción que se realizó, que es un insert, la fecha y el usuario quien lo hizo. Y en la tabla de detalle pasaremos las variables que declaramos anteriormente y los demás datos que visualizamos en pantalla. Seleccionamos el trigger, lo ejecutamos, se ejecuta correctamente y visualizamos que sí se creó el trigger correctamente con el nombre in empleados. A continuación probaremos ingresar un nuevo dato en la tabla empleados. Seleccionamos y ejecutamos. Nos muestra 3 mensajes que fueron afectadas, 3 filas, una fila en diferente tabla. Buscamos la sentencia de visualización de contenido de tablas, la seleccionamos, ejecutamos y vemos que sí, nuestro trigger está funcionando. Ingresó el dato en la tabla empleado, asimismo en la tabla encabezado, la acción que se realizó, y en la tabla detalles, los datos que se ingresaron. En el valor anterior no aparece nada porque es un nuevo dato que acabamos de ingresar, por lo tanto no tiene valor anterior. Y en valor actual agregamos un sí, ya que tenemos un valor que ingresamos. Ingresaremos otro registro en la tabla empleados, lo seleccionamos y ejecutamos. Como podemos ver, nos muestra 3 mensajes. Tenemos un inconveniente con esto que nos muestra 3 mensajes. Lo que haremos a continuación es editar el trigger que creamos anteriormente y debajo de begin agregamos una línea que va a ser set no count on. Esto impedirá que se muestren los mensajes que se insertarán datos en las otras 2 tablas, para que así los que ejecuten o los que ingresen
datos en la tabla empleados, no se darán cuenta de que detrás de la tabla empleados existe un trigger que registra datos al momento de insertar. Cambiamos create por alter para que podamos editar el trigger. Seleccionamos nuevamente todo el código del trigger y lo ejecutamos. Se ejecutó correctamente. Insertaremos otro registro. Seleccionamos y ejecutamos. Como podemos ver, solo nos muestra un mensaje que se registró un nuevo dato en la tabla empleados y en las otras dos tablas no nos muestra. Ingresamos un último registro. A continuación, copiaremos el código del trigger insert, que es lo mismo que utilizaremos para crear el trigger de actualización. Habiendo copiado el trigger insert, le cambiamos el nombre, en este caso empleados, que es de actualizar, y le cambiamos update. En la anterior teníamos insert, en este le ponemos update para que registre las actualizaciones que se realizará en la tabla empleados. Las variables casi contendrá las mismas y también ingresará datos en la tabla encabezados y detalle. Seleccionamos el trigger, lo ejecutamos, se ejecuta correctamente. Actualizamos en desencadenadores y vemos que ya se creó el nuevo trigger para actualización. Seguidamente actualizaremos un dato en la tabla empleados. Cambiaremos el nombre del empleado Juan por Pedro P, que es el empleado con ID 3. Ejecutamos y nos muestra que una fila fue afectada. Visualizamos las tablas y vemos que sí se realizó la actualización. Aquí nos confundimos, era ID 1 y sí se cambió el nombre del empleado Juan por Pedro. En la tabla de encabezados se registró que se realizó un update y en detalle se registró que se cambiaron los datos. Seguidamente crearemos el trigger para eliminación de registros en la tabla usuarios. Copiamos el trigger habiendo copiado el código anterior del trigger, le cambiamos el nombre. En este caso lo llamaremos tr-del empleados. Este trigger va a ser de eliminar, que se disparará al momento de eliminar un registro en la tabla empleados. Cambiamos el update por delete y prácticamente tendrá los mismos
las mismas variables, solo que los datos que vamos a capturar para llenar las otras dos tablas lo tomaremos en la tabla temporal delete. Esta tabla temporal se crea al momento de que eliminemos datos de una tabla y el trigger captura estos datos de esta tabla temporal llamada delete. Seleccionamos el código, lo ejecutamos y automáticamente se crea el nuevo trigger llamado tr del empleados. Seguidamente procedemos a eliminar un registro en la tabla empleados. Seleccionamos la sentencia, eliminaremos al empleado con ID número 3. Una fila afectada, se eliminó el empleado con ID número 3. Visualizamos y podemos ver que se ha eliminado el usuario con ID número 3. Se registró en la tabla encabezados que hubo una acción de delete y se registró en la tabla de detalles los datos que han sido eliminados. Este fue el video de auditoría de base de datos y gracias.